lo titulé Mi padre, mi referente. Pronto se van a cumplir 2 años de que falleció mi papá. Me parece mentira que ya pasaron 2 años, ¿no? Todavía me cuesta hablar de él o siquiera pensar de él sin llorar, así que si se me escapan algunas lágrimas, tengan un poco de paciencia. Todavía estoy aprendiendo a sobrellevar su ausencia. Para colmo vivo enfrente de la casa de él. Y a menudo cuando salgo y miro la casa, ya no es nuestra, se vendió. Me da momentos de llanto. No siempre. Hay días que sí. Pero bueno, trataré de sobrellevar esto. Lo bueno es que Dios nos regaló muchos años con él. Vivió hasta los 91 años. Cumplió los 91 el 5 de agosto y se murió el 10. Él siempre hacía las cosas así, muy ordenado. Hasta en eso fue ordenado. Estoy muy agradecida a Dios por los años que nos dio. Hasta llegó a ser un tatarabuelo. Tuvo en brazos a nuestra primera bisnieta. Eso no le pasa a mucha gente. Antes de que los digas, como me pasó a mí, gracias. Conociendo. Pues algún moco se me va a caer. Bueno. Bueno. Vivió 91 años bien vividos, plenos, rodeado de afecto, y conservó la lucidez hasta el final. Aun cuando el cuerpo se le iba apagando, mantuvo la lucidez. No siempre estaba muy conversador, pero él entendía y podía hablar, a veces tenía dificultad porque no podía respirar bien. Él fue un regalo de Dios. Él murió en mi casa. También fue un regalo de Dios, porque lo tuvimos ahí hasta el último momento. Mis hermanos y yo fuimos criados en un hogar cristiano, donde se percibía el amor entre nuestros padres y también hacia nosotros. No es que fuera perfecto, no hay ningún ser humano, ni hogar, ni nada que fuera perfecto. Teníamos nuestros encontronazos y a veces nos enojábamos. Pero se procuraba de que las desavenencias se resolvieran con prontitud y que nos pidiéramos perdón. Recuerdo muchas veces cuando éramos chicos y nos peleábamos entre nosotros, después mi papá decía, pedirle perdón. Ahora dale un abrazo. Y no me podía ir hasta que nos diéramos ese abrazo. Pero lo interesante es que ese acto de pedir perdón y abrazar hacía algo en nosotros y se calmaban los ánimos y verdaderamente nos perdonábamos y ahí se terminaba ese problema. Aparecía después otro, pero por lo menos ese se había terminado. Había que darle fin a ese tipo de cosas, ¿no? Dios, nuestro Padre, es así también. Nos ama, a pesar de nuestras metidas de pata, y cuando le pedimos perdón de corazón, siempre nos perdona y nos muestra su amor. En Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es verdad. Al ver de más grande las cosas que suceden en algunas familias donde los padres están constantemente peleando con los hijos, donde parece que no hay paz en la casa, se faltan el respeto, se dicen malas palabras, me hace sentir que yo crecí en una especie de burbuja. Muchas veces he sentido eso cuando me entero de las situaciones familiares de por ejemplo, mis compañeros de trabajo, cosas así. Realmente el Señor me bendijo, porque yo no he vivido esas cosas, ¿no? Nuestro Padre, además, fue Padre espiritual de muchas personas. Mucha gente de la iglesia y de otros lugares lo consideran su Padre espiritual. Y Él ayudó a
a orientar a mucha gente para que pusieran su vida en orden. Me puse a pensar en mi papá y elaboré una lista de características o conductas o cosas que me impactaron. Las voy a ir leyendo. En primer lugar, amaba a Dios con toda el alma. Y también amaba a la iglesia y el pueblo de Dios, con todo el alma. Amaba también a su esposa y a su familia, con todo el alma. Todo lo que él hacía era con todo el alma. No hacía cosas también. Siempre trató con respeto a mi mamá, aun cuando pudiera tener alguna diferencia de opinión. Nunca lo vi perder los estribos. Nunca lo vi gritar. Tenían momentos donde no estaban de acuerdo y tenían sus conversaciones, pero nunca lo vi gritar ni perder el control. Incluso conmigo, porque en mi adolescencia yo fui un poco tosuda. Un poco, si lo miras con un ojo. Era bastante tosuda. Y cuando chocábamos, porque teníamos una personalidad similar, mi papá y yo. Y entonces en la adolescencia uno como que no tolera nada, ¿no? Y entonces tenía esos momentos de encontronazos con mi papá y él en algún momento se callaba y decía, no vamos a conversar más sobre esto. Y bueno, después la cosa se iba aplacando, pero no, nunca me... ¿cuál es la palabra? Nunca me maltrató ni me gritó, pero sí teníamos encontronazos. Era un hombre de palabra. Lo que prometía, lo hacía. Siempre. Amaba la música. Y era un verdadero adorador. Cuando alababa y adoraba, movía a todos los que estaban a su alrededor a su ritmo. Con su acordeón. En realidad es así. Con el acordeón. Y él cantando. Era una cosa increíble. Era algo digno de ver. Y movía a todos. Como dije, nunca me castigó con descontrol. Si estaba alterado, se tomaba unos minutos para calmarse y luego aplicaba la disciplina. Recuerdo una ocasión cuando yo era chiquita, no sé, 5 o 6 años más, de eso no tenía. Y no sé lo que había hecho, porque ya ni me acuerdo a esta altura, pero algo hice. Entonces vino mi papá y me dijo, anda a tu cuarto, pensá en lo que hiciste y en un ratito voy a estar ahí. Yo sabía lo que se venía. Entonces busqué entre mi ropa el pantalón más grueso que tenía y me lo puse. Un pantalón de lana grueso. Y sí, me dio unos chirlos en la cola. Pero nunca descontrolado. Me daba una cierta cantidad de chirlos, te voy a dar tantos chirlos porque hiciste esto, y si me explicaba por qué, con calma, pero me daba. Siempre proveyó lo necesario para su familia. Nunca vivimos en la opulencia, pero nunca nos faltó lo necesario. No tuvimos televisión, no teníamos televisión. No, mi papá no compró televisión hasta después de que yo me casé. Pero siempre nos proveyó buenos libros para leer. Recuerdo cuando compraba libros en inglés. Como vivíamos en Argentina, él quería que leyéramos libros en inglés para no perder el inglés. Y recuerdo que ordenaba unas cajas de libros de la editorial Moody, me parece que era. Y llegaban los libros y nosotros íbamos a elegir los libros que íbamos a leer. Y fomentó el amor a la lectura en nosotros. Yo por lo menos sé que de ahí me surgió el amor por la lectura y leo bastante, me encanta leer, me encanta escribir. Todo eso le agradezco a mi papá.
También nos fomentó el amor por el lenguaje en sí, tanto inglés como castellano. Cuando hablábamos, decíamos una cosa más, nos corregía, esto se dice así, esto se dice así. El diccionario se usaba mucho en casa. Siempre cuando hay alguna palabra que no entendés, ¿qué haces? Buscas el diccionario. Mis hijas siempre me cargan de que yo siempre busco el diccionario. Hasta el día de hoy, yo tengo diccionario en inglés, castellano, de técnico, de todo. Entonces, si tengo una duda, diccionario. Y hoy en día lo tenemos en el teléfono, que es todavía más fácil, así que se busca rapidito. Él aprendió el castellano de adulto y lo dominaba. Casi no tenía acento. Yo no he escuchado muchos misioneros sin acento, como hablaba mi papá. Y tenía un dominio del vocabulario envidiable. Y usaba palabras que aprendimos los que éramos españoles y que no conocíamos. Él siempre estaba leyendo y aprendiendo nuevas palabras y aplicándolas. Como uno puede hacer muy escuela. Eso, es muy escueto. Era sumamente leal. Leal casi demasiado. A veces me gustaría que no fuera tan leal. De convicciones firmes, pero no inflexibles. Estaba dispuesto a escuchar un buen argumento y a lo mejor a modificar alguna idea que tenía si se le comprobaba que era mejor que esta otra idea. No imponía su opinión. Más bien procuraba que otros formaban su propia opinión guiados por el Espíritu Santo. Yo recuerdo muchas veces que venían algunos que eran discípulos de él y querían que él les dijera lo que tenían que hacer. Y decían, no, yo no te voy a decir lo que tenés que hacer. Te voy a dar una orientación, pero vos tenés que tomar la decisión, tenés que orar, pedir al Señor que te guíe. Yo no te voy a decir lo que tenés que hacer. ¿No, Eduardo? ¿No pasaba eso? Decímelo a mí. Sí, yo lo he comprobado, lo he visto, que él era así. A él no le gustaba llevar a todos por la nariz, quería que tomaran sus propias decisiones y que siguieran por voluntad propia, no porque él se lo impuso. Se autopreservaba de imponerse a otros. Eso era una característica muy fuerte. Él sabía lo que influía y se cuidaba de influir. Sí. Sí, él dice, yo sé el peso que tiene mi palabra, por lo tanto, no voy a dar mi opinión. Y no cedía a nuestra exigencia de que lo haga. Sí, así es. Prefería siempre pensar bien de los demás. Encontrarles el lado amable, o al menos darles el beneficio de la duda, en vez de suponer que alguien venía con malas intenciones. ¿No es cierto? La verdad es que no lo veía o sí lo veía. No es que él no lo veía, yo creo que... No, era bien piola para verlo. Pero... No, cuando algo realmente estaba mal, él sabía que estaba mal, pero él, de entrada, quería darle el beneficio de la duda, no de entrada. Es una característica argentina que nunca asumió. No. Yo trato de hacerlo también, no soy tan buena como mi papá en eso, pero trato también de no siempre pensar mal de la gente. Este lo hizo por esto, por eso ya me hago la película de por qué fulano hizo tal cosa o tal otra. Y a lo mejor estoy equivocada. Porque nos equivocamos a veces. Sí. Aceptaba supuestos reveses en sus planes, entendiendo que Dios a veces cierra puertas mientras que abre otras. Y una vez que tomaba una decisión, le daba para adelante sin mirar. Cuando él toma la decisión de, por ejemplo, cuando estábamos en el Chaco, él fue a Chaco porque fue invitado por un misionero. Que ese misionero, cuando nosotros llegamos, ese misionero estaba de viaje en Estados Unidos. Cuando él volvió, lo tomó a mi papá. No lo quiso recibir, es como que lo cortó de todo el ministerio que estaba haciendo. Y mi papá dice, ¿y ahora qué hago? Yo vine aquí para trabajar con este misionero y ahora este misionero me está rechazando. Y no sabía qué hacer. Pero él entendió, parece que dice que Dios le dijo que él había cerrado esa puerta. Y teníamos que mudar para él. Y ahí fue cuando nos mudamos a Santa Fe, que es una historia muy interesante también, que no la voy a contar, que ya la han escuchado algunos.
Pero él dice, bueno, Dios nos está llevando a otro lugar. Y cada vez que se presentaba alguna cosa así, dice, Dios cerró esta puerta y abrió esta. Vamos a ir por ella. Y una vez tomada la decisión, adelante. Se regía por la idea de que si hay algo que vale la pena hacer, vale la pena hacerla bien. No a medias. No con desgano. Hay que ponerle todo el empeño. Si yo voy a hacer algo, lo voy a hacer con todas mis fuerzas, con todas mis ganas y de la mejor manera posible. Cuando alguien le pedía un favor, estaba siempre dispuesto a ayudar. Y yo sé que cuando yo iba a la casa y él estaba por ahí trabajando en la computadora o algo y decía, papá, tengo que hacer una... Él paraba y escuchaba lo que tenía para decir y veía si me podía ayudar. O si alguien de Argentina le pedía, ¿podés comprarme tal cosa? En ese momento salía y le compraba lo que le había pedido. Es una cosa increíble. Yo no soy eso. La pintura que me compró cuando vi las primeras veces, mandan Michael. Qué vergüenza. Él era así. Cuando él venía en sus viajes a Estados Unidos, cuando vivíamos en Argentina, que a veces venía por ministerio a Estados Unidos, siempre nos preguntaba a todos los hijos, ¿qué te gustaría que te traigan? Y les llevaba una lista. Y él trataba de traernos las cosas que habíamos pedido. Si era posible, las iba a traer. Incluso si había una ropa, él llevaba nuestras medidas, iba y medía las cosas y nos traía la ropa que le habíamos pedido. Sí, no tenía problema, él compraba lo que fuera. No era mezquino. Recuerdo en cierta época cuando éramos chicos que a veces la plata escaseaba y entonces a veces uno tenía que medirse y entonces mi mamá por ahí cocinaba pollo. Y me acuerdo que él decía, él comía, a él le gustaba, decía chicken Napoleon, en inglés, chicken Napoleon, pollo Napoleón, que significa the bony parts. De Bonaparte, the bony parts. O sea, que las partes huesudas. Él decía que a él le gustaban las partes huesudas. Las costillas, el cogote, el hígado, el corazón, esas cosas que nadie quiere comer, bueno, él las comía. Y yo creía que realmente a él le gustaba eso. Pero con el tiempo entendí, él comía eso para que nosotros comiéramos la parte más carnosa, más rica. Yo lo entendí de grande, de chica. A él le gusta todo eso, y yo a veces le quería dar eso porque me parecía que él, y después entendí, no era por eso, era porque él nos dejaba a nosotros. Siempre me animó a hacer más de lo que yo pensaba que podía hacer. Por ejemplo, cuando empecé a tocar el piano en las reuniones ahí en San Martín, porque yo me animaba, yo estudié piano y todo eso, pero nunca había tocado en la reunión. Y él me dice, no, vos podés, vos sabés el piano, vos sabés los acordes, sentate ahí y toca lo que puedas, toca el acorde, toca. Yo, papá, nunca toqué, no, vos lo vas a poder hacer, sentate. Bueno, y empecé así de a poco, como pude, y bueno, con el tiempo seguí tocando y me di cuenta que sí, podía. Pero es como que necesitaba ese empujón, ¿no? Él me dio. También con las traducciones. Me animó a traducir. Dice, vos sos buena para traducir. Vos tenés que traducir. Nada, siempre me animaba a que escribiera un libro. Eso todavía no lo decía. Pero siempre me decía, vos tenés que escribir un libro. En algunas situaciones donde sentí que a él lo había tratado de manera injusta, yo quería pelear por él. Él me decía, tenemos que perdonar. Nuestra vida está en las manos de Dios y Él es el que tiene la última palabra. Esa parte me costaba. A veces me cuesta perdonar, no sé si a ustedes les pasa. A veces me cuesta. Nos quedamos sin palabras, no hay nada que se pueda decir con lo que estás contando. Yo estoy ram. O sea, ya estoy perdida en todo, pero es difícil. Haberlo conocido y haber vivido con eso. Siempre tenía una actitud de gratitud. Siempre daba las gracias. Le hacían gracias. Siempre gracias. En los últimos
vida donde él estaba limitado, donde teníamos que ayudarlo mucho, con muchas cosas. Siempre nos decía gracias. Pero lo que hiciéramos. Y con sentido del humor. Y ese era mi último punto. Tenía un gran sentido del humor y una risa franca. Me encantaba la risa. Se reía con ganas, como todo era con ganas. Y también, cuando estaba así, me acuerdo una vez que se había caído a la noche, y Julie nos llama, y entre los tres teníamos que levantarlo porque él no tenía fuerza para levantarse. Y mientras lo levantábamos, él hacía chistes y nosotros estábamos tratando de levantarlo y no podíamos. Y también agradeciéndonos. Nunca fue un viejo cascarrado. Esos viejos que todo el tiempo, bueno, no. Lo cierto, que siempre estaba de buen humor, aun cuando la situación era difícil. Era difícil. Si sigo pensando, puedo seguir añadiendo un montón de cosas a la lista. Pero la razón que mencioné todo esto es para destacar que los hijos observan el comportamiento de sus padres y aprenden lecciones que son por ejemplo y no por lo que se habla. Hay una poesía que escribió una mujer llamada Dorothy Law Nolte o algo así, que se publicó en el año 54, que seguro muchos ya lo han escuchado, que es Los niños aprenden lo que viven. Si los niños viven con reproches, aprenden a criticar. Si viven con hostilidad, aprenden a ser agresivos. Si viven con miedo, aprenden a ser aprensivos. Si viven con lástima, aprenden a autocompadecerse. Si viven con ridículo, aprenden a ser tímidos. Si viven con celos, aprenden a sentir envidia. Si viven con vergüenza, aprenden a sentirse culpables. Si viven con ánimo, aprenden a confiar en sí mismos. Si viven con tolerancia, aprenden a ser pacientes. Si viven con elogios, aprenden a apreciar a los demás. Si viven con aceptación, aprenden a amar. Si viven con aprobación, aprenden a valorarse. Si viven con reconocimiento, aprenden que es bueno tener una meta. Si viven con solidaridad, aprenden a ser generosos. Si viven con honestidad, aprenden qué es la sinceridad. Si viven con ecuanimidad, aprenden qué es la justicia. Si viven con amabilidad y consideración, aprenden a respetar a los demás. Si viven con seguridad, aprenden a tener fe en sí mismos y en los demás. Si viven con afecto, aprenden que el mundo es un lugar maravilloso donde vivir. Es importante lo que hacemos. Es importante lo que hacen los padres. Ser padre no es solo ser progenitor, o sea, un ser vivo que engendra a otro. Eso lo hacen los animales también. Uno que pasa un conjunto de cromosomas a otra persona. Es más que eso. Es ser un varón que ejerce de padre con cualidades atribuidas a un padre, especialmente su carácter protector y afectivo, y así lo define el diccionario de la Real Academia Española. Es ser un varón que ejerce de padre con cualidades atribuidas a un padre, especialmente su carácter protector y afectivo. Padres pueden ser aún los que no son progenitores. Tenemos padres espirituales en la iglesia, ¿verdad? Y a veces hay personas que han adoptado a un niño y han sido su padre. Además de pasar el conjunto de cromosomas a los hijos, deben dejar su marca en los hijos, pasándoles los atributos que los caracterizan al predicarles con el ejemplo. Cierta vez escuché una descripción de cómo perciben los niños a su padre en diferentes etapas. No lo recuerdo con exactitud, pero traté de escribirlo más o menos como era.
A los 5 años el niño piensa, papá sabe todo. A los 10 empieza a pensar, a ver, papá no sabe todo. A los 14 piensa, papá no sabe nada. Cuando es adolescente, mi papá no sabe nada. A los 20, yo sé más que mi papá. A los 30, quizá mi papá tenga razón. A los 35, quizás debería preguntarle a mi papá acerca de esto. A los 40, es increíble que papá pasó por todo esto. A los 45, al final mi papá tenía razón. Y a los 60, ¿cómo me gustaría que estuviera mi padre? Las edades son arbitrarias. Ustedes pueden, yo sé que todos hemos pasado por estas etapas y pueden ponerle las edades que les gusten. Sí, yo ya llegué a los 60. Me imagino que se pueden identificar con esas etapas, ¿no? Me produce gran tristeza cuando escucho de personas que se han criado sin padre, ya sea por fallecimiento, abandono, o porque a pesar de estar presente, se ha comportado como un padre ausente. O peor aún, han sufrido maltrato a manos de sus padres. Eso es lo peor de todo. O de quien fuera su figura paterna. Para los que no han tenido la dicha de tener un padre como Dios manda, hay esperanza. Al venir a Dios, integrarse a la familia de Dios, se puede aprender a ser un buen padre. Es posible romper con el pasado y aprender una nueva manera de vivir, para pasar un nuevo modelo a los hijos que siguen. Y podemos llegar a ser el ejemplo que Dios siempre quiso que fuéramos. Amén. Mientras haya vida, existe la posibilidad de cambiar para mejorar lo que somos. Muchas veces he dicho, yo no tengo posibilidad de cambiar a nadie. A la única persona que tengo alguna esperanza de cambiar es a mí misma con la ayuda de Dios. Porque el cambio es algo difícil, pero posible. En la iglesia también se pueden encontrar padres espirituales que pueden brindar eso que les faltó en su tiempo de crianza. No es lo mismo que cuando uno es un chico, pero de grande también se puede aprender. Pueden ayudarnos a encontrar el rumbo en la vida. En 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. En Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Yo puse, me dará refugio. La Biblia dice, si mi padre y mi madre me abandonaran, tú me recibirías y me consolarías. Siempre tenemos a Dios, que es el Padre perfecto. Romanos 8:14-17 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mi mamá fue una majorette, yo no sé cómo traducir esa palabra, es una persona que va como al frente de las bandas cuando marchan y entonces usa un bastón y va haciendo piruetas con el bastón y tocaba el clarín. Tocaba el clarín y hacía eso con el bastón y lo enviaba. Y ella cuenta que le enseñaron que para mantener el orden de la formación de los que marchaban, tenía que fijar la mirada en un poste o algún otro elemento que le sirviera de referente. Ella dijo cierta vez que Dios le había mostrado que mi papá era un referente, un modelo a imitar.
alguien que mostraba el camino a seguir para la familia y también para muchos miembros de la familia espiritual. Eso es un padre, un referente. Alguien que muestra con su ejemplo el mejor camino, el camino hacia Dios. En realidad todos debiéramos aspirar a ser referentes para nuestros hijos. Que ellos puedan levantar la vista, ver hacia dónde nos dirigimos y tener el deseo de seguir también ese camino. No ser iguales a nosotros, pero tener claro el rumbo a seguir. La tarea de ser padre es quizá una de las más difíciles a realizar durante esta vida terrenal. Porque somos padres y lo sabemos. Y tiene un efecto directo sobre las generaciones siguientes. Lo que nosotros hacemos afecta a los que vienen atrás de nosotros. A los padres les toca marcar un rumbo claro de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Luego a los hijos les toca decidir el camino que van a seguir. A ellos les toca decidir. Nosotros no decidimos por ellos. Dios quiera que opten por seguir las buenas enseñanzas recibidas de sus padres. En Proverbios 6:20 al 22 dice: Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Grábatelos en tu corazón, cuélgatelos al cuello. Cuando camines te servirán de guía, cuando duermas vigilarán tu sueño, cuando despiertes hablarán contigo. En Efesios 6, 1 al 4 dice: Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Que el Señor nos dé la gracia y la sabiduría para ser buenos referentes y que podamos guiar a nuestros hijos hacia Dios. Amén. Amén.